El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:31. ¿Qué va a pasar en la Asamblea Nacional? Ya tenemos presidente electo. Será Guillermo Lasso Mendoza, que se va a posesionar el 24 de mayo. 10 días antes, el 14 de mayo, deberá posesionarse la Asamblea Nacional. Pachacutic llegó a un acuerdo con Izquierda Democrática para hacer un gran frente, y ese frente obviamente deberá dialogar con otros sectores políticos a efectos de, para empezar, elegir autoridades de la Asamblea Nacional y distribuir las comisiones legislativas. Y yo quiero preguntarle a nuestro invitado, el asambleísta electo Darwin Pereira, que está con nosotros acá y que nos atiende telemáticamente, si Pachacutic va a buscar la presidencia de la Asamblea Nacional. Le pregunto a Darwin Pereira. Bienvenido, buenos días. Buenos días, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Una precisión nomás respecto del acuerdo con la Izquierda Democrática. Aún estamos en conversaciones, el acuerdo final como tal no ha salido todavía, está en el horno, está cocinándose. Ayer tuvimos una reunión preparatoria de avanzada de este acuerdo, y aspiramos ya como tal, como acuerdo, hacerlo público la próxima semana, en tanto y en cuando esta semana, estos días, estamos puliendo el tema de las agendas legislativas, que no siempre es fácil, puesto que tenemos obviamente propuestas distintas, quizás en la forma similares, pero cuando ya se aterriza en el fondo, siempre hay cosas que hay que ir puliendo. Uno, lo otro. En el tema de la presidencia, sí, tenemos la legítima aspiración de ir por la presidencia de la Asamblea. Creo que ese es un derecho que tenemos. No obstante, nosotros hemos sido totalmente claros ante el país. El tema de la presidencia y de cualquier tema de gobernabilidad dentro de la Asamblea Nacional, de los cargos directivos, pasan por un entendimiento con la agenda legislativa. Si no logramos un acuerdo ahí, si no logramos un primer entendimiento ahí, no pasaremos a conversar de cargos dentro de la Asamblea, y lo hemos dicho con total claridad a la Izquierda Democrática, y se lo decimos públicamente a todos los bloques. Para nosotros es importante construir entre todos una agenda país. Ahora, lo que yo sí le digo ahora mismo es que ayer tuvimos ya la última reunión, hemos estado 2 días reunidos en Quito, toda nuestra bancada, y quizás uno de los mayores acuerdos que tenemos, de luego de haber ya aprobado una agenda propia, legislativa nuestra, es abrir las puertas a todos los movimientos. Invitamos a todas las bancadas de la Asamblea Nacional a ponernos de acuerdo en una agenda país, y ojalá el 14 de mayo a presentarle una sola lista de dignidades para la Asamblea Nacional, en ejemplo de que por primera vez el primer poder del Estado se pone de acuerdo, por lo menos en gobernabilidad, dentro de la Asamblea Nacional. A ver, esa parte me parece interesante, porque usted está empezando por lo que muchas veces la clase política deja para el final. Usted está empezando primero por un acuerdo sobre temas básicos, antes de comenzar a hablar de la distribución de los cargos directivos en la Asamblea Nacional. Muchas veces la política primero nos enseña que se ponen de acuerdo para quién es el presidente, quién ocupa las vicepresidencias, cómo se distribuye el CAL y cómo se distribuyen las comisiones legislativas especializadas. Pero ese acuerdo que usted señala sobre temas básicos, ¿por dónde debería ir? Y aquí obviamente me surge una preocupación, la parte ideológico-política, porque está claro que seguramente Pachacutic y la ID podrán tener visiones similares desde su concepción del centro hacia la izquierda, pero no les va a alcanzar para poder tener ese número mágico de 70 votos, y se requiere acordar con otros sectores. ¿Cómo le van a hacer allí? Mire, nosotros ahora mismo lo que estamos proponiendo, lo que le hemos dicho a los partidos, a los movimientos, como la Izquierda Democrática, por ejemplo, déjenos ver su agenda, cuál es su proyecto país, y veamos, y tenga el nuestro, revisemos y díganos o digámonos en dónde coincidimos. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso es que quizás con la Izquierda Democrática no hemos acordado ya una alianza y anunciado al país, porque hemos sido muy responsables justamente en esto que le digo. Nos hemos puesto a discutir los temas que vamos a proponer al país. Le pongo un ejemplo: en este país es imperativo bajar las tasas de interés, y en eso está totalmente de acuerdo la Izquierda Democrática. Ahí tenemos un gran punto de coincidencia, y sobre ese punto de coincidencia empezamos a trabajar el resto. Nosotros tenemos no menos de 8 puntos que nos parecen primordiales en este país, como agenda país, como agenda Pachacutic, que queremos impulsar desde la Asamblea Nacional. 1. 2. Nosotros queremos también ser conscientes con el país. Yo creo que vamos a tener claro de que a lo mejor no nos pongamos de acuerdo en todos los puntos que a nosotros nos interesan, y eso estamos totalmente conscientes, porque tenemos concepciones ideológicas distintas en la Asamblea Nacional. Obviamente está la derecha, obviamente está la izquierda, y si usted se da cuenta, el pueblo ecuatoriano ha votado por tener
una Asamblea Nacional con mayoría de centro-izquierda y un gobierno de derecha. Lo que el mensaje que nos está dando el pueblo es sumamente inteligente. Ha puesto un equilibrio de poderes interesante en este momento, de tal manera que no le está dando ni mayor peso al uno ni mayor peso al otro, sino que está jugando las cosas para, como quien dice, probarnos a ver quién hace mejor las cosas. Ahora, eso nos obliga a la Asamblea Nacional a ponernos de acuerdo por el bien del país. El toma y daca no va con nosotros. Si nos van a buscar solo para decir a ti te toca la presidencia y a mí me toca la vicepresidencia, esto no va con nosotros. A ver, el Guillermo Lasso en esta primera semana postelectoral, ya como presidente electo, ha hecho algunos anuncios. Ha dicho que el 24 de mayo, después de ser posesionado como mandatario, va a enviar a la Asamblea una reforma tributaria, que en esa reforma se va a proponer la eliminación del impuesto del 2% a los microempresarios, la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas y la posibilidad de establecer un IVA diferenciado más bajo para 4 feriados a nivel nacional. Lasso también ha anunciado que prepara una reforma, no sé qué va a pasar con la Secretaría de Educación Superior, CENESIT. No sabemos qué va a pasar porque Lasso hizo una propuesta en campaña, pero parece que se dieron cuenta que no es tan sencillo eliminar ese organismo, pero era planteado que va a mandar un proyecto en ese sentido. Y también ha planteado que va a enviar un proyecto para derogar la Ley Orgánica de Comunicación, que algunos creen que es solamente una ley de medios, y en esa ley de comunicación también hay algunos temas vinculados a los derechos de la comunicación y a otro tipo de situaciones que le interesan a la ciudadanía, no solamente el tema de los medios. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo toman, porque van a tener que conocer estos temas, cómo toman estos anuncios de Lasso a nivel legislativo, asambleísta electo Darwin Pereira? Bien, los tomamos como la emoción de alguien que llegó a la presidencia, obviamente, y está emocionado, está dentro todavía del calor de los días de que yo estoy contento porque gané y esta felicidad no me la quita nadie, así que voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, pero me da la impresión de que el señor Lasso se está olvidando de que no puede hacer eso sin la Asamblea Nacional. O sea, él piensa que esto, o sea, con todo el respeto que se merece el señor presidente, piensa que esto es una hacienda y hay que, como que le va a tocar ya mañana pasado, que le pase el chuchaqui de la alegría, no digo que haya bebido, sino digo de la alegría, ya se va a dar cuenta que esto va a necesitar de los votos de la Asamblea Nacional. Sin los votos de la Asamblea Nacional no pasa nada de lo que él está diciendo. Ahora ahí también hacemos una invitación pública al señor Guillermo Lasso para que se dé un poquito la vuelta y se dé cuenta que acá estamos los legisladores y que vamos a ser los que vamos a tener que al final del día tomar esas leyes, es decir, esas leyes van a aterrizar en la Asamblea Nacional y es acá donde van a tener que ser debatidas. Y yo le pongo ahí un ejemplo. Pachacuti, por ejemplo, para el tema de la eliminación del 2% de impuesto sobre los ingresos de los microempresarios, por supuesto que daremos los votos. En ese aspecto, nuestros emprendedores del país, nuestros microempresarios del país, pueden tener la certeza de que en eso seremos los primeros en votar, porque fue una oferta de campaña de nosotros. Eso es una locura, una carga impositiva que no tiene el más mínimo razonamiento tributario. Pero el resto habrá que analizarlo. La CENESIT no es de eliminarla por eliminarla, habrá que decirnos cuál es la alternativa, porque el país necesita un ente rector de la educación superior. Si yo elimino la CENESIT hoy, mañana esto va a ser una locura, esto va a ser un agárrate que te alcanzo, y las universidades van a amanecer a lo mejor hasta sitiadas. Así que en ese contexto nosotros creemos de que hay que ser responsables con el país. Si eliminamos la CENESIT, tiene que decirnos cuál va a ser la alternativa, porque si no, yo creo que más caro le va a salir el remedio que la enfermedad. En el tema de la ley de comunicación, ahí sí yo también tengo serias dudas. Cuidado y nos metemos con los derechos de los trabajadores de la comunicación. En la ley de comunicación hay derechos de los trabajadores de la comunicación que no podemos permitir en ningún momento su regresividad, así como hay derechos de la comunicación. Yo coincido con usted cuando dice que creen que es una ley de medios. Cuidado y nos equivocamos. Eso tiene que ser tratado con pinza. Hay temas en los que estamos de acuerdo que hay que debatirlos, pero cuidado y por el aceleramiento, por el pedido de grupos de poder, nos vamos con toda la fuerza, y acá ya no somos 3, ya no somos 5, acá vemos 27 guerreros de Pachacuti que vamos a defender los intereses de este país a capa y espada. Usted, entonces, en esos temas, ¿usted ve complicado que Pachacuti exceda en esa visión que acaba de señalar, asambleísta? Por lo menos sin debate no. Por eso para nosotros es importantísimo las agendas legislativas, como le he dicho siempre. A ver, aquí está nuestra agenda, ¿cuál es la suya? Déjenos ver. Mire usted, nosotros hemos analizado, porque para criticar hay que revisar primero qué es lo que dice el otro. Lo que dice el plan de gobierno del señor Lasso. El plan de gobierno del señor Lasso dice que, entre otras cosas, ¿no? Entre muchas cosas, en algunas podemos estar de acuerdo. Entre otras cosas que no estamos de acuerdo y que ahí prácticamente serían líneas rojas innegociables, es delegar al sector privado, léase privatización, en la salud pública, en la seguridad social, y ahí sí nos vamos a encontrar. Definitivamente ahí sí no van a pasar por nuestras manos. Primero nos cortan las manos antes que nosotros votemos por temas privatizadores, especialmente de los sectores sociales como la salud y la educación.
Correcto. Asambleísta electo Darwin Pereira, le pregunto, usted en la primera parte decía que sí tienen una aspiración de presidir la Asamblea Nacional. ¿El candidato podría ser Salvador Quispe o hay otras posibilidades que ustedes están analizando? Nosotros hemos puesto dos nombres como propuesta para el debate. Está el compañero Salvador Quispe, efectivamente, y también está la compañera Guadalupe Llori. Son los dos nombres que el bloque legislativo de Pachacuti ahora mismo tiene como cartas de presentación para ir en esta propuesta de tener la administración de la Asamblea, y obviamente pues eso lo iremos debatiendo conforme avance el tiempo. Creo que tenemos dos valiosos compañeros que le hemos propuesto al país y obviamente al resto de bloques legislativos con quien vamos a tener que ponernos de acuerdo. Y a ver, y si se concreta el acuerdo con Izquierda Democrática, finalmente, usted dice que está por buen camino, que eso se podría concretar ya definitivamente la próxima semana, ¿la idea es que entre los dos propongan un solo candidato? ¿O la idea podría proponer un candidato? No, efectivamente el acuerdo pasa porque la Izquierda Democrática apoye la lista, el candidato presidencial a la Asamblea, que en este caso sería Salvador Quispe. Ayer hemos tenido una reunión y han ratificado ellos ese respaldo, los directivos de la Izquierda Democrática. Entiendo que lo van ya ahora sí a someter a consulta de los 18 legisladores que ellos tienen y han quedado la próxima semana ya tener respuestas en firme respecto de nuestra agenda. Nosotros también ya tenemos respuestas firmes respecto a su agenda y respecto a sus propuestas, sus intenciones, y eso obviamente pues es lo que nos tiene en este momento en un compás de espera, quizás para firmar ya el acuerdo definitivo. Darwin, lo último, van a hablar con UNES, la bancada más numerosa de la Asamblea Nacional. Está claro que UNES no tiene mayoría, o sea, nadie tiene mayoría, pero termina siendo la primera minoría con 49 votos. ¿Van a hablar con ellos o los van a excluir de los diálogos? Hace un momento yo le decía que ayer justamente, anteayer y ayer habíamos resuelto en nuestras reuniones conversar con todos. Todos incluye conversar con UNES, todos incluye conversar con CREO, todos incluye conversar con socialcristianos, con Izquierda Democrática, con independientes. Nosotros no vamos a subestimar a nadie. Quizás nos pasó a nosotros y por eso queremos que no le pase a los demás bloques. Cuando éramos 4, cuando éramos 5, nos subestimaban mucho, nos decían, que completen, vengan para que completen los votitos. No, nosotros queremos darle el mismo tratamiento a todos. Creo que aquí todos nos merecemos el respeto. Hasta los 9, 10, 15 independientes que sean, como hasta los 49 que son de la bancada de UNES. Aquí todos nos merecemos respeto. En tanto y en cuanto no nos pidan que hablemos con el dueño del bloque, con el dueño del partido, con el dueño de la hacienda, mientras tengamos la capacidad de conversar entre legisladores, porque es a los legisladores a los que nos eligieron, y así que tendremos que tener un comportamiento patriota de entre legisladores llegar a acuerdos, estamos dispuestos a conversar con todos ellos. Correcto. Darwin, le quiero agradecer por estos minutos. Una última cosa nomás. ¿Cuántos legisladores finalmente son de Pachacuti? 27 legisladores, gracias a la voluntad popular y obviamente gracias a Dios. Correcto, con 27 legisladores, Pachacuti será la segunda fuerza legislativa en la próxima Asamblea Nacional que se instalará el 14 de mayo. Gracias a Darwin Pereira, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, muy amable, un saludo a la corta audiencia, gracias. Muy gentil. Darwin Pereira, asambleísta electo de Pachacuti, nos ha hecho algunas reflexiones. Ellos aspiran a dirigir la Asamblea Nacional, tienen dos candidatos o precandidatos, Salvador Quispe y Guadalupe Llori. Salvador Quispe, que encabezó la lista de asambleístas nacionales, Guadalupe Llori, quien es asambleísta electa por la provincia de Orellana, ex prefecta de esa jurisdicción provincial, pero claro, están buscando concretar y ya definir ese acuerdo con Izquierda Democrática hasta la próxima semana, nos ha dicho. Y también ha señalado que no van a excluir a ningún sector político. Ahí queda para el debate. 7:44 en la primera hora.